Saludos y bendiciones. Mi nombre es Norma. Y el mío es Eric. Y somos Eric y Norma sin filtro. Y aquí estamos en un episodio más. Este es el episodio 35. 35 ya. 35. Uh-huh. Y pues para los que no sepan, ¿verdad? Nosotros somos pastores en el área de Riverview, al sur de Tampa, Florida. Somos matrimonio. Sí, estamos casados, llevamos 30 años de casados. Tenemos 3 hijos varones. Amén. Y somos pastores de una iglesia que se llama Brilla Church. Eso es así. Pero tenemos también, Dios hace año y medio, ¿verdad? Aproximadamente, puso en nuestro corazón comenzar este canal, ¿verdad? De YouTube, que lo compartimos en las diferentes plataformas sociales para hablar de temas relevantes y con nuestra característica, que es que nosotros a veces somos un poquito sin filtro. Nos gustan las cosas claras y directas. Y hemos tenido una trayectoria de este año preciosa, así que les invitamos que vayan a ver a los otros videos. Yes. Son temas difíciles a veces, muchos de ellos, yo diría que la mayoría. Así que hemos compartido a través de los episodios lo que enseña la palabra de Dios y principios de sentido común también. Así es que sé que se lo van a disfrutar si lo buscan. Hemos hablado de finanzas, hemos hablado de salud, hemos hablado de Dios, hemos hablado del rol de la iglesia, hemos hablado de tantas cosas, de la cultura, del cómo... Hemos hablado, pues, según Dios nos va poniendo en el corazón los temas. Y una cosa que Dios particularmente puso en mi corazón y lo hemos estado viviendo específicamente por los pasados 2 años, es cuando en realidad lo hemos puesto en práctica. Es como decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pues en realidad habíamos escuchado mucho de eso, sabíamos la importancia, pero no lo habíamos puesto en práctica. Y el tema de hoy, ¿cómo se llama el episodio de hoy? Es nuestro episodio número 35 y es la importancia del descanso y la salud. Eso es la así. Importancia del descanso y la salud. Y como tú bien dijiste, son temas que nosotros hemos oído mencionar hasta la saciedad, pero realmente no se nos había amanecido, como dice ese refrán. No lo practicábamos consistentemente. Porque no lo entendíamos como lo entendemos ahora. Eso es así. Eso es por revelación. Cuando uno no hace las cosas como es, porque no ha tenido revelación e iluminación. Y gracias al Señor, pues, hemos aprendido y queremos compartir eso con ustedes hoy. Así que en esta sociedad, ¿verdad? Ustedes saben que se nos ha enseñado que solo valemos cuando hacemos muchas cosas, cuando somos útiles, ¿verdad? Y se nos insta, ¿verdad? A servir y servir y servir. Y no hay nada malo con servir, pero tiene que haber un balance. Y muchas personas piensan que si no hacen, no valen. Y eso es algo incorrecto. Y muchas veces es subconsciente. Yes. Si tú le dices a la persona, no, yo no pienso así, pero cuando tú ves las acciones, te das cuenta que sí piensan así. Porque quizás fue lo que aprendieron en su casa, fue lo que aprendieron en su hogar, tantas cosas, lo que aprendieron en la sociedad. Sin embargo, Dios nos enseña diferente. Dios nos enseña a que en realidad a Dios no le importa lo que hagamos, porque aún la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es un regalo. A Dios lo que le importa es que tengamos relación y le importa que reposemos y descansemos en Él. Al punto tal que hay un salmo, el Salmo 46, verso 10, habla y dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y cuando a ti te dicen estad quietos, eso es como va en contra de todo el sentido común. Eso me recuerda cuando mi mamá decía de chiquito, estate quieto, estate quieto. Sí. Y entonces, ¿por qué? Porque se nos ha enseñado que tenemos que hacer. Yo puedo dar fe de que mi periodo desde los 30 hasta los 40, ¿verdad? Yo me casé a los 27, nos casamos, pero de los 30 a los 40, que fue que tuve mis 3 hijos, fue que, o sea, muchas cosas en mi carrera, en ministerio, en muchas transiciones, yo no sabía lo que era el descanso. Y yo sí puedo decir ahora mismo que debido a esa falta de balance y no saber reposar en Dios y no saber cuidar mi cuerpo y no saber descansar, vinieron muchas enfermedades. Condiciones. Se me afectó la tiroides, se me afectó el metabolismo, me diagnosticaron en ese momento con depresión. O sea, muchas situaciones por causa de no
conocer en verdad este principio. Básicamente de cuidar el cuerpo. Yes. Porque el descanso, el alimento, el ejercicio son componentes que nos ayudan a cuidar este cuerpo, que es parte de lo que somos. A veces tratamos el cuerpo como si fuera algo extra por ahí, que no realmente es tan importante, que todo lo demás es más importante. Como si fuera una máquina que no necesita mantenimiento, ni necesita, ¿verdad? Como tratamos los autos a veces, o tratamos... Sí, pero sabemos que cuando no tratamos los autos bien, eso nos cuesta caro. Y así mismo es el cuerpo. Eso es así. Así mismo es el cuerpo, cuando no hacemos las cosas y pensamos que somos Wonder Woman y Superman, y no, es que Dios sabe, yo puedo. Y después llegar a los 40, se explota todo. Déjame decirte que la máquina humana es sorprendente. Lo que vio, la creación de Dios es hermosa, porque realmente el cuerpo aguanta mucho, mucho abuso y mucho golpe. Y ese es el problema, que nos acostumbramos a esa verdad y lo llevamos a los extremos. Sí. Dios permite que, ¿verdad? Que por nuestro descuido quizá el cuerpo pueda ser abusado por un tiempo, pero si no recogemos la soga y nos detenemos, cuando es una cosa crónica y demasiado extensa de tiempo, vienen unos daños que son bien difíciles de reparar. Sí, y a los que les gusta, ¿verdad? La data, ¿verdad? Porque tenemos algunos que... Existen numerosos estudios científicos que hacen una correlación entre la cantidad de descanso o de sueño y la calidad y diversas enfermedades. Pues uno de ellos es el estudio del Monte Sinaí en el 2022, que reveló que la privación crónica del sueño altera la estructura del ADN. Mire, se ha comprobado que necesitamos dormir por lo menos 7 horas, de 7 a 8 horas. Y yo conozco personas en mi círculo íntimo que duermen todos los días 4 horas. Por mucho tiempo. Y llevan mucho tiempo. Haciendo eso. Y entonces eso a mí, el corazón se me compunge, porque yo digo, Señor, revélate, revela lo importante que es el sueño. Y dice que altera la estructura del ADN en células madre inmunitarias, aumentando el riesgo de enfermedades inflamatorias y cardíacas. Y que este daño no se revierte simplemente recuperando el sueño después. Pues con razón, de repente hay mucha mujer que padece del corazón, o que el corazón se le explota, o que de repente le da un ataque al corazón, porque muchas veces están privados del sueño y del balance del descanso. Hay otro estudio publicado en el 2025 de Health Data Science, o la ciencia de data de la salud, y vinculó patrones de sueño irregulares más allá de dormir poco, con un elevado riesgo de 172 enfermedades. O sea, que el hecho de dormir poco aumenta el riesgo de que tú adquieras las siguientes enfermedades, que incluyen Parkinson, insuficiencia renal y hasta diabetes tipo 2. Wow. Entonces la gente dice, ay, ¿por qué estoy enfermo? Y entonces vamos al doctor y estamos gastando tanto dinero en medicina. Y entonces medicinas que tienen otros efectos secundarios que te sanan una cosa, pero te explotan otra. Y entonces cuando tenemos en nuestro mismo control la cura. Sabiduría divina. Y es descansar y reposar en Dios. Son principios, son leyes universales, espirituales y principios de vida y naturales que las creó Dios, y no podemos violarlas, porque es como decía alguien hace tiempo, cuando tú rompes una de esas leyes, la ley no se rompe, te rompes tú. Sí, la ley no puede romperse, nos rompemos nosotros cuando nos empecinamos en irnos en contra de esas leyes. De hecho, en este estudio decía que más del 20% de riesgo de contraer 92 de esas 172 enfermedades se asoció directamente a patrones deficientes de sueño. Wow. Porque hay personas que no saben reposar, echar sus cargas a Dios, y aún se acuestan a dormir, y entonces no pueden dormir pensando en todas las cosas, en todas las preocupaciones. Y por eso es que entonces Dios dice, estad quietos. Conoce que yo soy Dios, para que puedas escuchar mi voz, escuchar mis instrucciones
y que tu cuerpo y tu salud no se afecten. Y quizá haya gente que mire y nos mire y diga, pero yo soy cristiano, yo creo en Dios y yo creo en la sanidad. Y yo creo que en Isaías 53, que dice, para ser herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su herida fuimos curados. Sí, claro, nosotros también. Pero la voluntad perfecta de Dios no es que te enfermes por desobediencia. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es el mayor enemigo de lo mejor? Lo bueno. Sí. Eso es bueno. Y eso es, los milagros, creemos en milagros. Oye, pero hay gente que vive de milagro en milagro. Sí. Es mejor, en vez de vivir de milagro en milagro, vivir en una vida estable espiritualmente y saludable. Sí, los milagros son buenos. Es mejor la voluntad perfecta de Dios que andemos en salud divina. Claro. Cuando aplicamos todos los principios. En vez de sanidad divina. En vez de sanidad divina. Porque sanidad es cuando me enfermo y me enfermo y me enfermo. Me enfermo y me sano y me enfermo y me sano. Pero entonces tenemos que ir y ver. Yeah. Y muchas de las raíces, según estos estudios, de estas enfermedades tienen que ver con la falta de descanso, la falta de sueño, la falta de balance. En algunos casos puede ser un ataque espiritual, pero en otros casos son malas decisiones. Sí. Y Dios es bueno en ambas circunstancias y Dios interviene y creemos en la sanidad y oramos por sanidad y en los milagros y eso es buenísimo, pero es mejor si aprendemos a tiempo a evitar muchas de esas situaciones en vez de estar deteniendo nuestra vida para entonces tener que hacer una guerra espiritual y buscar ese milagro. Me gusta mucho que uno de nuestros mentores, ¿verdad? Andrew Womack, dice que él lleva más de 50 años sin enfermarse. Sí. Porque él ya entendió y tiene el balance también de descansar y de todas estas cosas. Él corre alrededor de 5 millas al día. Él hace ejercicios, todas las cosas. Y él dice que lleva más de 50 años que no ha tenido ninguna sola enfermedad. Y la gente dice, mentira. No, porque es que volvemos. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Si tú aplicas los principios de la palabra, y particularmente de descansar, de tener reposo, de cuidar nuestro cuerpo, entonces podemos andar en salud divina. Y mira lo que dice Dios en la palabra, cómo empezó este concepto de reposo. Y Dios fue el primero que reposó. Y dice, en Génesis capítulo 2, versos 2 al 3, la Reina Valera contemporánea dice, Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo. Y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. O sea que en 6 días Dios creó el cielo, la tierra, puso los límites, los animales, todo el hombre. Pero el séptimo día reposó. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Dios no se cansa. Pero Dios dijo, hasta aquí ya está todo completado, así que yo voy a cesar toda actividad y voy a reposar y me voy a deleitar en mi obra. Me voy a deleitar en lo que hice. Me voy a deleitar en mi creación. Y entonces, ¿qué pasa? Él nos creó a su imagen y semejanza. Exactamente. Dios tiene tiempo para todas las cosas. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3. Y a veces esas personas que están todo el tiempo trabajando, cuando tú te sientas a disfrutar del trabajo, de los resultados, de la familia. Y hasta dejan de ir a la iglesia y dejan de ir porque tienen 3 trabajos. Porque no tienen tiempo para organizarse. Y entonces, pues mira, esa no es la voluntad de Dios. Es más, yo quisiera que volviéramos atrás, honestamente, a donde el domingo no se abría nada. Para que entonces las familias pudieran tener un tiempo de descanso, que pudieran juntos ir a la iglesia, pudieran juntos deleitarse. No, pero si me tengo que ir a comprar algo, ¿sabes qué pasa? Antes cuando estaba esa ley, se organizaba la gente. Ya ellos sabían que el domingo, como hacen los judíos con el su día de reposo. Exactamente. Ya ellos saben que yo lo veo el viernes. Nosotros cerca de donde vivimos hay una comunidad judía grande de los tradicionales que son bien fieles con eso. Y yo los veo el viernes a las 5 de la tarde en Aldi o en Walmart comprando cosas porque a lo mejor se le olvidó algo, pero ya a las 6 de la tarde se acabó. Llevan años haciendo eso. Exacto, y entonces es cuestión de organizarse y es cuestión de tener el balance. Así que como Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Dios modeló, descansando en el séptimo día, lo que Él después le iba a decir al hombre, que fuera el día de reposo. Que imagínese usted que el reposo es tan importante que es uno de los 10 mandamientos. Yo sé que mucha gente no sabe eso. Wow. Que que es tan importante como no matarás, o no robarás, o no mentirás, que guarde el día de reposo. Y
Si puedes leer lo que dice Éxodo 20, del 8 al 11. Dice, te acordarás del día de reposo y lo santificarás, lo vas a separar, lo vas a guardar. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo, en honor al Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Aleluya. Amén. O sea que Dios también quiere, o sea que lo dice, 6 días trabajarás y 1 descansarás. O sea, Dios quiere que nosotros, ¿y para qué? Ay, pero ¿por qué Dios quiere limitarnos? ¿Por qué Dios quiere obligarnos a hacer algo que nosotros no queremos? Porque Dios fue el que nos creó, Dios fue el que diseñó nuestro cuerpo y Dios sabe lo que tenemos necesidad. Y Dios quiere que también nosotros trabajemos 6 días y en el séptimo día podamos deleitarnos, podamos descansar, podamos estar con nuestra familia, podamos deleitarnos juntos, ir a la casa del Señor, después ir a pasear, después ir a la playa, después ver una puesta del sol, tantas cosas hermosas que la gente no hace ahora, o porque está pegada en un teléfono, o porque está con 3 trabajos, o porque, y vamos a ver ya mismo, ¿por qué? Y es bien triste. Y fíjate, es una manera más, el día de reposo, de expresar nuestra confianza en Dios. Eso es, sí. Porque cuando la gente no reposa, muchas veces porque aunque dicen que creen en Dios, viven como si Dios no existiera y ellos fueran los proveedores de su vida. Y esa es la razón, muchas veces. Entonces, muchos dicen, eso es legalismo. Sí. Porque yo sé que los van a ver los comentarios, eso es legalismo. Y si yo no trabajo los 7 días de la semana, no puedo financiar mi estilo de vida. Y ahí está la cosa. Problema. Probablemente ahí está el problema, porque a veces queremos vivir estilos de vida que no podemos y es para eso, por eso entonces estamos siendo doblemente desobedientes, porque no estamos tomando el día de reposo y estamos viviendo más allá de lo que podemos, más allá de nuestros medios. Había un refrán que decía que uno se tiene que arropar hasta que donde le dé la sábana. Hasta donde le llegue la sábana. Proverbios 10, creo que es 3:13, dice: la bendición del Señor es la que te enriquece, pero no añade tristeza con ella. Si tú estás rico, pero estás triste por las presiones financieras, esa no es la bendición de Dios. Estás viviendo fuera de lo que Dios ha determinado que es tu bendición para esta temporada. Así que tenemos que entender que cuando vivimos un estilo de vida que no está de acuerdo con Dios y con los parámetros que Dios establece para nuestro bien, y aún con los mandamientos de Dios, entonces y olvidamos que necesitamos descanso, no estamos agradando a Dios. Tenemos que entender que somos un ser trino. Somos un espíritu, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que es espíritu. Que tenemos un alma, que es donde residen nuestras emociones y muchos de nuestros patrones y pensamientos y enseñanzas y emociones que nos llevan a llevar este patrón de vida que tienen que ser renovados, y vivimos en un cuerpo. Y entonces, para Dios es importante que cuidemos los 3. Pero hay muchos cristianos que son expertos en cuidar su espíritu, entre comillas, ¿verdad? Y conocen la palabra y a lo mejor son servidores y van a la iglesia y todo eso. Pero no tanto así el alma, no han renovado su alma y mucho menos aún el cuerpo. Y para Dios, el cuidar nuestro cuerpo es algo espiritual. O sea, que nosotros durmamos bien es algo espiritual. Es algo divino. ¿Verdad? Porque tanto que cuidemos el espíritu, como que cuidemos nuestra alma, que podamos ser sanos emocionalmente, y que cuidemos nuestro cuerpo, que podamos ser sanos físicamente, es algo que le agrada a Dios, es algo divino. Porque a fin de cuentas somos administradores de todo lo que Dios nos dio, incluyendo el cuerpo. Eso la Biblia dice claramente que le pertenece a Dios. Y eso lo dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 19 al 20. Amén. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Tú no eres dueño de tu cuerpo, ni yo tampoco, porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Dios te compró, incluyendo tu cuerpo y el mío. Por lo tanto, den gloria a Dios, denle valor a Dios en su cuerpo, valora a Dios en tu cuerpo, Señor, y en su espíritu, los cuales son de Dios. Eso es así.
como cristianos, nosotros tenemos la responsabilidad de alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Yeah. De sanar nuestra mente, ¿verdad? Teniendo comunión con Dios diariamente, que va sanando nuestras emociones, pero también aplicando los principios de la palabra. Yes. Hay tantos principios que hablan de cómo comer, de qué comer, de comer saludable, de cómo tener balance. Pero tenemos que alimentarnos bien, tenemos que tener un peso saludable, debemos ejercitarnos y debemos descansar. Yes. Todo eso. Y lo tengo que decir, pero es una tristeza ver el cuerpo de Cristo con tanta obesidad. Yeah. Y con tantas enfermedades. Tantas enfermedades producto de no tener sabiduría y no tener dominio propio. Y comer lo que sea, a la hora que sea, no dormir, trabajar 2 y 3 turnos, o sea, tener un desbalance. Yeah. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Eso hace que pierdas la salvación? No. Pero como yo le digo a la gente que fuma o a la gente que bebe. Eso no va a evitar que vayas al cielo. Exacto. Pero puede ser que te vayas antes. Más rápido, sí. Lamentablemente. Te vayas antes. Como yo digo, no, si fumas no vas a perder la salvación. Claro. Pero puede ser que te vayas al cielo más rápido. Sí. Porque no estás cuidando el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y lamentablemente por causa de esto hay personas que se han ido antes de tiempo. Hay creyentes que han muerto antes de tiempo y no han terminado de cumplir su propósito porque no se han cuidado, porque han tenido falta de balance, porque el hecho de no descansar y el hecho de no entender y no reposar en Dios por años ha hecho un daño tan grande en su cuerpo, en diferentes órganos, que llega a un punto que de repente, aunque a lo mejor están bien con Dios y están buscando espiritualmente a Dios y su mente está siendo renovada, su cuerpo dijo, lo siento, no puedo más. Y ahí eso de verdad a nosotros nos entristece grandemente porque esa no es la voluntad perfecta de Dios. Y lo que está sucediendo es que indirectamente al abandonar y no tener cuidado de su cuerpo, están saboteando el propósito de Dios en sus vidas. Se están autoinfligiendo penas y dolores y tribulaciones y problemas que detienen o atrasan o simplemente tronchan el propósito de Dios por causa de porque el cuerpo nuestro es el vehículo que Dios está usando aquí en la tierra. Y yo he visto a través de la historia, me viene a la mente un ministro famosísimo que Dios lo usaba en milagros y prodigios a principios del siglo XX, me parece que era A. Allen, y vivía una vida así totalmente descuidada y murió de un ataque al corazón repentino en sus 30 y tantos años. Bueno. Apenas 30 y pico de años, imagínate. Era la voluntad de Dios, Dios lo necesitaba arriba. No, él se descuidó. Y ¿sabe Dios cuántas veces Dios le decía, para? No, porque yo he escuchado, me tengo que gastar para Dios. Y eso es un disparate. Mire, la pregunta es, ¿estás viviendo como si todo dependiera de ti? El verdadero creyente descansa en la obra terminada de Cristo y no en su propio esfuerzo. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Hay cosas que nosotros tenemos que entregárselas al Señor. Hay cargas que nosotros no podemos seguir cargando y tenemos que entregarlas a Dios. Y veamos el caso de Marta y María para ir terminando, que dice en Lucas 10, 38 al 42, si lo puedes leer. Mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Y Jesús le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Aleluya. Bueno, ¿verdad? Podríamos hacer otro programa de esto, pero básicamente yo puedo hablar desde el punto de vista de ser una Marta recuperada, una Marta renovada, una Marta convirtiéndose en María. Tú tienes que meter un grupo de Martas anónimas. Sí. Muchas veces creemos que haciendo, y muchas veces la iglesia fomenta eso, lo que llamamos el activismo religioso, que haciendo eventos, obras, programas, tenemos que hacer. Entonces,
agradamos a Dios. Uh-huh. Pero Dios se agrada primero uh-huh. de que estemos a los pies de Él. Yes. De que estemos a los pies del Maestro, como estaba María. Yo me la imagino allí, sentada al lado de Jesús. Jesús a lo mejor sentado, de eso, y ella a lo mejor sentada en el piso, arrodillada, deleitándose y escuchando lo que el Maestro tenía que decir. Uh-huh. Y entonces Dios prefiere relación a religión. Dios quiere que tengamos relación, que nos sentemos, que descansemos en Él, que escuchemos sus instrucciones, porque a veces lo que a lo mejor nosotros, sin consultar con Dios, nos tomaría 10 horas, si primero nos sentamos y escuchamos su voz y estamos tranquilos, nos puede tomar menos de 1 hora. Uh-huh. Después así que entendamos que Dios quiere que reposemos y que primero que todo busquemos a Él y podamos estar, como decía el Salmo 46, verso 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Está quieto, descansa y escucha la voz de Dios, de las instrucciones que Él te va a dar para ver cómo puedes organizar tu vida de modo que no tengas que dormir solamente 4 horas, de modo que no tengas tantas situaciones, ¿verdad?, que son terribles, que a lo mejor te están afectando y por eso no puedes dormir. Él quiere que reposemos. Y el hombre más sabio del mundo, uh-huh. que fue, ¿verdad? Salomón. Antes de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús era 100% Dios, 100% hombre, pero el hombre que era 100% hombre más sabio, que fue Salomón, que dice en Eclesiastes 3:9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Yo cuando vi este texto, lo que veo son varias cosas. Primero, este es el capítulo que habla de que hay tiempo para todo. Exacto. Justo antes de, esta es los últimos 2 versos que dice hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para edificar, un tiempo para destruir. Sí. Y aquí lo que yo veo es que está el que escribió Eclesiastés, Salomón, hablando de que no hay provecho en el afán. Uh-huh. En el trabajo sí, pero es el trabajo que Dios le ha dado. Uh-huh. O sea, hay momentos dados que hay gente que yo escuché a un ministro que se cayó en un hospital y dijo, pero Señor, si yo estoy haciendo esto y estoy haciendo esto para ti, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, ¿por qué estoy aquí en la cama? Y el Señor le dijo, porque yo no te dije que hicieras todas esas cosas. Ajá, exactamente. Aunque sean buenas. La gente piensa que eso viene por el pecado. No siempre es el pecado, las cosas buenas. Por eso una de mis escrituras favoritas, Hebreos 12, 1 al 3, que dice que nosotros echemos a un lado el pecado y el peso que nos asedia, el pecado que nos asedia y las cosas, el peso, que son cosas buenas. Yes. Pero no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y eso muchas veces es un peso que nos sabotea el propósito de Dios. Así que en esta hora te exhortamos a que descanses en Dios. Yes. Saca un día, decide ahora mismo, no, yo no puedo seguir este tren de vida. Yeah. Trabaja 6 días, pero descansa un día. Y aún en esos 6 días que trabajes, procura dormir 8 horas. Procura que tampoco sean 10 o 14 horas que estás trabajando diariamente. Haz las cosas en balance porque Dios se agrada de eso. Yeah. Y Dios va a bendecir la obra de sus manos en la medida que seamos obedientes en reposar en Él, en guardar ese día de reposo, en guardar ese balance y poder cuidar nuestro cuerpo, ya sea descansando, alimentándonos bien y ejercitándonos también, cuidando el templo del Espíritu Santo. Así que recuerda que es importante que descanses para la salud de tu cuerpo. Amén. Así que nos vemos. Recuerda darle like, darle subscribe a nuestro canal. Comenta. Dale share a otras personas. Compártelo. ¿Sí? Y nos vemos en el próximo episodio de Eric y Norma Sin Filtro. Bye.